Hola, ¿qué tal? Muy buen día, mi nombre es Patricia y bueno, aquí estoy en esta última semana compartiendo con ustedes. Bueno, última semana en este espacio, yo espero que en verdad la vida me regale a mí la posibilidad de conocerlos y de encontrarnos de manera personal. Primero para darles un gran abrazo, porque aunque a muchos de ustedes no los conozco, me siento, bueno, totalmente conectada con ustedes y agradecida por abrirme su casa, su espacio, su corazón, por su disposición. Gracias por todas esas bendiciones que nos mandan cada semana. Gracias por su valentía, por su compartir. Gracias, gracias, gracias infinitas. Y bueno, cuando estaba meditando sobre lo que me gustaría compartirles para cerrar este bloque, eh, pues fue inevitable pensar en mi propia experiencia. Y la verdad es que he tenido la gran bendición de poder estudiar muchas cosas. Mi búsqueda empezó muy temprano y la vida me empujó un poco a ello. Y mucho de mi conocimiento, la realidad es que era súper intelectual o teórico. Empecé a ir a terapia y de pronto me pasaba que entendía, ¿no? Que entendía lo que me ocurría, que entendía de dónde venía, pero que eso no terminaba de manifestarse en mi vida. Y mucho tiempo después comprendí por qué. Y la realidad es que a veces nos queremos relacionar con la vida desde acá, desde la cabeza, comprendiendo, intelectualizando, racionalizando. Y la vida no es así. Y para ello no hay más que ver a un niño que está aprendiendo a caminar. Un niño que está aprendiendo a caminar, por más que tú le expliques que va primero una pierna y luego la otra, que haga equilibrio, el niño solo lo va a aprender haciéndolo, experimentándolo. Y es que la vida es experiencia. La vida es justamente aventarte a vivirla. De manera teórica se nos va a pasar y ni siquiera nos vamos a haber dado cuenta. Entonces, eso me llevó a elegir este tema. Lo que a mí me hizo como este cambio de chip fue cuando yo empecé a entrar en contacto con las terapias corporales. Tuve la fortuna de conocer el método de liberación de corazas, bioenergética, la danza de los 5 ritmos, que me encantaba, pero donde verdaderamente empezó a hacer un cambio fue cuando me encontré con biodanza. Biodanza es un método donde literal el cuerpo se convierte en el lugar de exploración, es como la gran biblioteca, porque es chistoso, ¿no? Estamos buscando entender cuando nosotros somos la información. En nuestras células viven no solamente nuestras memorias, sino las memorias de mi linaje, de mi sistema y de la especie. Y es una biblioteca a la que desafortunadamente no consultamos, solamente le hacemos un poco de caso cuando sentimos que hay un desequilibrio, una enfermedad, cuando hay una cuestión o por estética, ¿no? Y desafortunadamente no accedemos a este vehículo maravilloso que aparte es lo concreto, es lo que nos permite experimentar la vida. Y bueno, después de que conocí biodanza vinieron otros métodos, reabierto, movimiento auténtico. Y un buen día me encontré con la danza primal. Y fue como muy impactante porque cuando yo la experimenté, estaba yo como que era diferente de biodanza, pero como que me sonaba familiar y entonces, bueno, me metí a estudiar también danza primal. Y cuando danza primal es creada por un hombre argentino que se llama, un psicólogo argentino que se llama Daniel Taropio, él fundó una escuela que se llama Escuela de Psicología Transpersonal Integral, EPTI, de la que formo parte. Y bueno, este hombre que después me enteré que él fue discípulo también de Rolando Toro. O sea, él hizo la formación en biodanza y tiempo después lo que hizo fue su propio modelo, o sea, lo actualizó con toda su experiencia y con toda su investigación, basado en la psicología transpersonal.
La psicología transpersonal, para aquellos que no sepan, es la unión del conocimiento de la psicología de Occidente con la filosofía de Oriente. Por eso aquí, en la psicología transpersonal, los términos del Tao, del Zen, los chakras y de otros pensadores se incluyen y hacen una psicología mucho más completa que está basada en todo el pensamiento que existe. Obviamente en esta psicología sí se incluye la parte espiritual como una parte medular del ser humano. Así que, bueno, todo este rollo se une con lo que nos compartió el día de ayer Malú, que es la información de los chakras, de los 7 rayos. Y aquí lo que hizo Daniel Taropio nos contaba que él un día se puso a sacar todos los problemas que normalmente sus pacientes le contaban en las terapias semanales. Y de pronto se puso a reflexionar, dice, ¿qué capacidades tendría que desarrollar el ser humano para que todos estos problemas fueran más manejables, ¿no? Como si fueran un antídoto para todo esto, o sea, una mejor manera de gestionar todos estos conflictos con los que normalmente se encuentra. Y desarrolló 7 capacidades básicas que los unió con los chakras y que van a hacerles mucho sentido ahorita con todo lo que les compartió Malú el día de ayer. Así que bueno, antes de que yo les empiece a contar cada una de estas capacidades, de estas 7 capacidades, es importante que les diga que en el modelo de Daniel Taropio, al igual que muchos otros psicólogos y pensadores, reconocen que la polaridad, ¿no? Todos sabemos que este mundo es polar y tenemos un lado positivo, un lado negativo, la luz, la oscuridad, lo masculino, lo femenino, y cada ser humano encarnamos esas dos energías, encarnamos esa polaridad. Tenemos nuestros cerebros, nuestro hemisferio derecho y nuestro hemisferio izquierdo. Nuestro hemisferio izquierdo es mucho más puntual, concreto, cognitivo, y el hemisferio derecho es mucho más simbólico, emotivo, ¿no? Relacional. Y para Daniel Taropio, él también hizo esta diferenciación. Y a lo masculino le llamó movimiento diferenciador. Justamente es así, se mueve por objetivos, es individual, es puntual, preciso, mientras que a lo femenino le llamó la trama integradora. Y como su nombre lo dice, es aquello que integra, ¿no? Que busca el bien común, que va a buscar el bien de la tribu, la relación. Aquí para efectos prácticos y para no confundirlos, le voy a nombrar masculino y femenino, pero sí es importante que conozcan que en el modelo así se les nombra. ¿Para qué les estoy explicando que hay una polaridad femenina y una masculina? Pues muy sencillo, porque cada una de estas capacidades tiene su expresión sana, digamos, su expresión integral desde un lugar masculino y desde un lugar femenino, pero también tiene su expresión disasociada. Disasociado es cuando no está esta capacidad en mí, yo me voy a ese extremo para compensar esa incapacidad. O sea, por ejemplo, vamos a empezar ya a hablar. El primer chakra está relacionado con la capacidad de la confianza básica. La confianza básica a lo que nos invita es a reconocer que la vida vale ser vivida con todo, a reconocer nuestro lugar en este universo, a reconocerlo como nuestra casa, a saber que este lugar que yo ocupo, nadie más lo va a ocupar y que no tengo que hacer nada extraordinario, solo ser. Y que eso, que me planto ahí, que me arraigo y desde ese lugar me siento que pertenezco. Y desde ese lugar que pertenezco puedo reconocer mi identidad, mis necesidades y desde ahí puedo poner un límite tanto a mí mismo como al otro. Esta expresión de confianza, cuando no está presente, hace que yo quiera certezas, que quiera controlar, que necesite saber o que tenga miedo de lo que va a pasar todo el tiempo. Entonces, la expresión sana de la confianza desde lo masculino es el coraje, entendido como valor.
O sea, es ese valor, como me siento sostenido, me siento con la seguridad suficiente de ir a experimentar la vida, ¿no? A ver qué trae, a ver qué viene, sin mayor necesidad de certeza, simplemente me aviento. Pero como esto me podría llevar a ser una persona súper temeraria y a ponerme en riesgo, entonces está la expresión de la confianza desde lo femenino, que es la prudencia, que es saber que sí, que puedo experimentar todo, pero con cuidado, siempre preservando mi integridad. El equilibrio entre esas dos es necesario para ser un individuo sano. Cuando de pronto no tengo confianza y estoy muy en lo masculino, la expresión de la desconfianza, o sea, de la falta de confianza, va a ser la violencia. O sea, voy a creer que voy a tener que pelear con todo, seguir con todo, para poder yo ganarme un lugar y entonces ser y tener y bla, bla, bla. Entonces, yo me paro desde ese lugar, desde la violencia, creyendo que tengo que ir a partírmela y a pelear con todo para poder yo tener un lugar. Esa es la falta de reconocimiento de que mi lugar es, ¿no? Porque sí, porque existo, porque soy. Y desde lo femenino, la falta de confianza se expresa como temor. Y entonces tengo miedo de todo y no me atrevo a nada, porque qué voy a hacer, cómo, pero es que no estoy seguro. Me voy al otro extremo. Quiero que sepan que toda esta información que les estoy compartiendo, les voy a enviar una imagen donde viene ya la síntesis de la capacidad con sus expresiones naturales desde lo masculino y lo femenino y con sus expresiones exacerbadas, es decir, disasociadas de la capacidad. Esa es la confianza básica. Bueno, a veces medianamente la tengo, a veces no. A veces estoy muy cargada hacia lo masculino y estoy súper aventada y me falta un poquito de prudencia, ¿no? De mesura, pero bueno, ahí voy. Y entonces llego al segundo chakra y en el segundo chakra me encuentro con la capacidad de gozo. El gozo es el gozo de vivir, el gozo de estar aquí. Una vez que reconocí que mi lugar, que yo tengo un lugar en este universo, entonces disfruto de eso. Y entonces en ese momento que yo me apropio de esta capacidad de gozo, la vida ya no es un problema a resolver. La vida se convierte en un juego a disfrutar. Y entonces desde ahí me surge esta capacidad de relacionarme con todo de una manera amorosa, ¿no? Que es desde este lugar de todo es amor por lo que hago, amor por moverme, disfruto relacionarme, disfruto estar, todo es un gozo, todo es una satisfacción, ¿no? La expresión masculina del gozo es el placer de hacer. Disfruto todo lo que hago. La expresión femenina del gozo es el placer senestésico, el placer de sentir, de experimentar, ¿no? Pero cuando me disasocio, de la capacidad de gozo, desde lo masculino me voy a volver workaholic, voy a tener una compulsión por hacer. Y cuando me la paso haciendo, queda muy poco espacio para disfrutar. Mientras que cuando me voy hacia la disociación desde lo femenino, me voy a la compulsión por la sensualidad. O sea, todo lo que exacerbe mis sentidos, ¿no? Me puedo volver promiscuo, pero me puedo volver un glotón, o sea, perezoso. O sea, me voy al extremo absoluto del sentir, del placer sensorial. Ese es el gozo. Bueno, ahí voy, sigo avanzando. Y la tercera capacidad que está relacionada con mi tercer chakra, que era lo que decía Malú, que desde aquí está ese poder, justamente Daniel Taropio le puso el nombre de emotividad. Pero emotividad haciendo alusión a la palabra en inglés que es in motion. O sea, es lo que te pone en movimiento. O sea, es ese fuego interno, ¿no? Ese fuego maravilloso que enciende la vida. Aquí es donde gestionamos nuestras emociones. El punto es,
Sí, si las emociones yo las gestiono y eso me sirve para interactuar de una mejor forma con las situaciones y con mi entorno, o si las situaciones, los constructos mentales, las creencias me dominan y entonces desde ese lugar me alejo o me acerco a una situación. La relación está en función de cómo están mis emociones. Y bueno, la expresión desde lo masculino de la emotividad es la extroversión, es decir, cómo me muestro hacia afuera, ¿no? Mientras que desde lo femenino es la introversión, ir hacia adentro para después poder mostrarme. Y si se fijan, este movimiento lo que hace es como todo, es como el corazón, todos nuestros intestinos y todo hacen este movimiento, todo pulsa en el universo. Entonces esta introversión y esta extroversión es lo que permite como este flujo, esta danza maravillosa, esta relación entre mi mundo interno y mi mundo externo y mi relación con el mundo externo. Pero si me disasocio de esta emotividad y de este poder personal, lo que hago es que me voy a sentirme omnipotente desde lo masculino. Y yo todo lo puedo, y yo todo lo hago, y no pido ayuda, y yo soy aquí Juan Camaney. Y entonces estoy totalmente, eso es una disociación de nuestro poder personal. Porque el poder personal, sobre todo lo que me permite, aunado con esta capacidad de los límites, todo es saber que sí, que no, que puedo y que no puedo. ¿No? Es como este reconocimiento de mis necesidades, es plantarme y actuar en consecuencia con lo que estoy siendo, con lo que estoy sintiendo, con lo que necesito. Así que desde lo femenino, si me disasocio de esta emotividad, de este poder personal, me voy a ir a la impotencia y entonces siento que no puedo, y yo no sé, y yo no puedo, y yo no hago, ¿no? Y es también una disociación de mi poder. ¿Y cuántas veces nos movemos entre estas dos, entre el creer que todo lo puedo o el creer que no puedo? Y a veces pasamos de un extremo a otro, ¿no? Y ahí lo que está mostrándonos esta situación es que estamos totalmente disasociados de nuestro poder personal, que se lo estamos dando a algo más, tal vez a nuestras creencias, a nuestros constructos internos, a nuestras experiencias que no hemos logrado trascender. Bueno, después de la emotividad pasamos a la afectividad. Y la afectividad es el lugar donde se empieza como a hacer esta alquimia y esta unión. Es donde comprendemos que siempre va a haber muchas formas de interpretar la vida. O sea, cuando todas estas vivencias, todas estas emociones que traigo acá, las paso al corazón, es entender que ante una situación va a haber infinitas miradas alrededor de eso, que hay muchas maneras de ver esta situación y darle cabida a todo eso, pero sobre todo es entrar en una mirada compasiva. Tú sabes cuando estás actuando desde el corazón, porque cada vez, y que estás siendo sano con tu proceso, porque cada vez eres mucho más amoroso en esos pleitecillos internos que de pronto se dan entre nosotros, ¿no? O en esos pleitecillos internos o en esos pleitecillos que se dan con otros. ¿Qué es esto? O sea, a veces una parte de mí quiere hacer una cosa y otra quiere hacer algo totalmente opuesto. Y entonces de lo que se trata es ver a ambas partes con compasión, con amor, con reconocimiento. O sea, reconociendo que las dos son válidas, más bien viendo de dónde surgen, que para algo están ahí. Y es hermosísimo cuando uno entra ya en este territorio del corazón. Su expresión desde lo femenino es justamente la compasión, que es mirar con amor todo, o sea, aceptar eso, aceptar, desarrollar esta presencia donde no tengo que apresurar nada, donde le doy tiempo
a mi proceso, a sentir, a lo que estoy viviendo, a lo que estoy experimentando, y me quedo ahí. Es cuando puedo estar para el otro totalmente en presencia y en silencio, sin querer apresurar su proceso, sin querer que entienda, sin querer que suelte su dolor antes de tiempo, simplemente estando consciente y presente para él, presente para mí. Esa es la afectividad y es un lugar bellísimo. Entonces la expresión femenina es la compasión y la expresión masculina es la ecuanimidad. Y la ecuanimidad lo que hace es que yo tenga esta capacidad de ser el observador, de hacerme un pasito atrás y de poder distanciarme y observar. Y desde ese lugar integrar todo. Esa es la sabiduría del corazón, la ecuanimidad es la sabiduría del corazón. Y cuando hay una disociación, desde lo femenino me vuelvo al sentimentalismo. Y entonces todo me lo tomo personal y todo me hace daño y todo me afecta y todo me duele. No tengo esta ecuanimidad, ¿no? Para poder observar y tomar un poco de distancia. Y si me disasocio desde lo masculino de mi afectividad, me voy a ir a la inafectividad y entonces no siento nada y nada me importa y me vale, ¿no? Lo que pase. Y es una protección, por supuesto. Pero este tipo de claves lo que nos va ayudando es a observarnos a nosotros. ¿Dónde están esas discordancias? ¿Dónde están esas disociaciones? Para que entonces a través de una danza, a través de un proceso, yo pueda ir integrando y desarrollando estas capacidades que son inherentes a todo ser humano. No a uno, a todos. Solo se trata de que entremos en un viaje a esto que está aquí, que encarnamos, esta biblioteca, esta sabiduría que ya somos. Después pasamos al quinto chakra y ahí se encuentra la inteligencia creativa. La inteligencia creativa es justamente que todo esto, o sea, este sentirme plantado en el mundo, saber que tengo un lugar en el mundo, este gozo, ¿no? Este poder, ¿no? Esta capacidad de mostrarme y de reconocer mi mundo interno, esta capacidad compasiva y todo, se transforma, brota y se transforma y me lleva a construir una nueva realidad, a compartirme, a crear mundos, a elegir cómo quiero vivir. Y se puede traducir en una sabiduría, ¿no? Y por el lado de lo femenino nos da la inteligencia emocional, que es ese saber cómo expresar aquella información que poseo, cómo procesarla, cómo me sirven mis relaciones, cómo la aplico para mi vida cotidiana. Y por otro lado está la inteligencia práctica, ¿no? Esto de qué hacer con esta información, cómo lo puedo poner al servicio de mi vida. Todo esto, ¿no? Que soy, todo esto que voy viviendo. Y claro, desde la disociación en lo femenino me voy a ir al vivencialismo. Y entonces ahí más bien me voy a querer perder en las experiencias. Aquí entra mucho la experiencia con drogas, con sustancias, porque es como no ponerme yo un límite, sino simplemente perderme en la experiencia y tan, ¿no? Sin ningún poder de creación realmente. Y por el otro lado, si me voy a la disociación desde lo masculino, me voy a volver intelectual, o sea, todo lo voy a intelectualizar y entonces lo voy a entender, sí, lo voy a entender, pero eso que entiendo, esto que yo les contaba, ¿no? Esto que entiendo no se traduce en mi vida cotidiana, no se ve manifestado en una vida mucho más plena, en una vida que esté al servicio, en una vida que esté llena de gozo, de alegría, sino es una vida donde entiendo perfecto por qué estoy así y claro, y todo lo traduzco a un conocimiento teórico. Después de esto, bueno, viene la capacidad que tiene que ver con mi sexto chakra, el tercer ojo, ya nos lo decía Malú, que aquí tiene que ver la capacidad de la intuición. La intuición es saber que sabes. O sea, a todos nos ha pasado, ¿no? De que es esto que le llamamos como corazonada, ¿no? Es esta parte donde dices, no lo sé, o sea, no tengo como las bases, pero lo sé, lo siento. Y después algo afuera te lo confirma.
Esa es la intuición, saber que sabes, es un conocimiento que va más allá de un proceso cognitivo, o sea, es algo que sabes, punto. Y claro, desde lo femenino, la expresión es la intuición artística, es esta capacidad al servicio de la creación, ¿no? Y de la invención, sí, de la creación. Y por otro lado, desde lo masculino es la intuición científica, que es esto, dicen que todos los hallazgos científicos empezaron como una intuición que después fue comprobada, medida, etcétera, ¿no? Y entonces ahí está las dos vertientes desde lo masculino y lo femenino. Sí me disasocio desde mi intuición, desde lo femenino, me voy a ir al pensamiento mágico. Y entonces ahí es una visión como un tanto infantil, ¿no? Donde me cuento cuentos, ¿no? Me apresuro a sacar conclusiones sin siquiera verificarlo con la realidad. Y entonces creo que ya está y ya fue y ya es, y entonces yo hice tal cosa y con eso ya estuvo. Y no hay algo que lo sustente. En este tipo de pensamiento vamos a notarlo porque no vamos a tolerar la crítica, no vamos a tolerar que alguien nos dé un argumento contra eso que nosotros creemos ciegamente. Y por otro lado, si me disasocio desde lo masculino, me voy a ir al racionalismo. Y en el racionalismo no voy a aceptar ninguna cosa que no sea científica, probada, comprobada, que haya tenido una rigurosidad, o sea, es muy riguroso, es muy necio, es como no acepta nada que no sea con A, B, C, D, ¿no? Entonces son los extremos. Una vez que pasa esto, llegamos al séptimo chakra, a la capacidad de trascendencia. La capacidad de trascendencia es cuando deja de haber separación, solo hay integración y entonces están logos y eros juntos. Y de hecho, logos es la expresión de lo masculino, que es este conocimiento universal. Eros es el amor, es lo masculino y lo femenino unido. Unido, y desde ese lugar lo que se siente es una totalidad, es una conexión, es una integración, es una sensación de completud, de totalidad. Se deja de buscar porque comprendes que eres aquello que siempre habías buscado. Es esa sensación de, sí, de totalidad, de completud, de donde sabes que eres uno con todo, ¿no? Que todo, que eres parte, ¿no? Que todo fluye, que todo no es más que una expresión única de una misma cosa, que Daniel Taropio le llama el flujo primordial. Es decir, es como si lo tradujéramos en términos más occidentales, diríamos que es como comprender que todo y todos somos la expresión de Dios, ¿no? Manifestándose de manera única, pero que en todos está. Y es como reconocer absolutamente todo, ¿no? Todo, todo. Cuando me disasocio de esta capacidad de trascendencia, me voy al elevacionismo. El elevacionismo menosprecia todo lo material. Es como estos ascetas, ¿no? Estas personas que los brahmanes, ¿no? Con quienes estuvo Buda, por ejemplo, y es un desprecio total del mundo. O sea, yo me siento por encima y es un desprecio total del mundo. Mientras que desde lo femenino me meto en el inmersionismo. Aquí está, por ejemplo, muchas filosofías originarias donde todo es Dios, ¿no? Que sí es así, pero a veces es una distorsión donde me lleva a hacer rituales o a transgredirme para poder ser parte de, ¿no? Porque, y se hacen rituales donde se ejerce promiscuidad y cosas de este tipo, eh, por querer pertenecer, me pierdo. Uh-huh. Ese es el inmersionismo llevado al extremo. Y entonces, bueno, estas 7 capacidades todos las tenemos y todos
sería ideal que las desarrolláramos. Y una forma de desarrollarlas es a través de la danza. Esta danza es una meditación en movimiento en realidad y es un viaje por cada uno de los chakras para poder ir como despertando esa memoria, porque cuando yo empiezo a entrar en contacto con mi cuerpo, lo que yo empiezo a hacer es a despertar esa memoria celular. Y entonces todo va fluyendo y me llegan imágenes y me caen veintes y veo cosas y tengo recuerdos y entonces voy comprendiendo dónde vienen mis bloqueos, mis atores, ¿no? Y es muchísimo más fácil si lo complemento con una terapia cognitiva, o sea, una terapia donde se emplee el lenguaje. Ambas son necesarias. O sea, por eso Daniel Taropio dice que es integral. O sea, tiene que estar presente el lenguaje, tiene que estar para dar orden, para dar forma, para traer conciencia, pero es la vivencia la que me lleva a ese lugar. Y sobre todo es la vivencia la que hace que se ancle y que se transforme en vida, que no se quede en una mera intelectualización de la experiencia. Y entonces, bueno, para esto yo voy a prepararles un set de música que trabaja con los 7 chakras. Y van a estar en ese orden, ¿sale? La primera canción, yo creo que les voy a poner 2 por cada chakra. La música del chakra raíz es una música étnica de tambores normalmente, que me conecta con la tierra, es una música que me genera vitalidad, que me genera fuerza, que el movimiento es vertical, es hacia arriba y hacia abajo, como cuando los niños están aprendiendo a caminar, que hacen así, tal cual, o sea, mi movimiento tiene que ser hacia arriba y hacia abajo, ya después como yo quiera, pero pues la misma música me lleva, me viaja a ese lugar. Después va a venir las danzas del chakra 2. Y en el chakra 2 voy a poner una donde se expresa lo masculino, que es concreto, y entonces los movimientos son así como lineales, ¿no? Como puntuales. La misma música los va a llevar y después va a venir una música que es más envolvente, que eso es femenino. Y después voy a llevarlos a que conecten con el gozo de poder moverse, de vivir, de tener este cuerpo, que disfruten el estar vivos, el sentir la música, el sentir su cuerpo. Luego vamos hacia el chakra 3. En el chakra 3, la primera canción que les voy a poner es para conectar con su poder. Imagínense que es un fuego que va creciendo. Perdón, olvidaba, en el chakra 2 el movimiento ya de la segunda canción va a ser desde la cadera, ¿ok? Que la cadera sea así ondulante, envolvente, hacia un lado, hacia el otro, en círculos, así muy onda árabe, así, moviendo su cadera. Es como el movimiento del agua. Luego vamos hacia el tercer chakra, ahora sí, la primera canción va a ser de fuerza, es como si fuera un fuego que va creciendo dentro de ustedes y se va ampliando y se va ampliando y imagínense que ustedes se convierten en un fuego así inmenso, maravilloso, que brillan. Y la segunda canción va a ser una de extroversión-introversión y entonces les voy a pedir que extiendan sus brazos y que después se hagan bolita, 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 bolita y que extiendan sus brazos y se hagan bolita. Y luego vamos a pasar al corazón. Ahí no hay ninguna, ya después de estos ya no hay ninguna consigna, el chiste es que simplemente se dejen llevar, traten de visualizar su vida y de ponerle corazón a su vida, a cada uno de los pasajes de su vida. Dense cuenta que todo ha sido indispensable para llegar al día de hoy. Véanlo todo con esta mirada. Imagínense, recorran su vida, pero ¿cómo sería recorrerla? Mirándola desde la compasión, desde el amor, desde la aceptación y la dulzura. Y luego nos vamos a ir al chakra 5, a expresar. Y ahí les voy a poner a cantar, por favor. Les voy a poner a que saquen esa voz, a que se expresen y que bailen y que dancen. Y
Y luego vamos a pasar a estos dos, los vamos a hacer juntos. El primero va a ser como si tuvieran una esfera de energía y van a empezar a moldear esa esfera y la van a empezar a hacer grande, a sentir, a palpar. Y luego, con esa luz que está entre sus manos, se van a ir dando un masajito por todo su cuerpo, como si fueran impregnándose de esa luz. Y después que hayan terminado, van a irradiar esa luz a todo lo que existe. Empiecen por los seres de su casa, por los seres de su colonia, por los seres de su ciudad, por los seres de su país, del continente, del mundo, de este universo y de todo lo que existe. Y ahí se van a cerrar. Van a quedarse ahí, no cerrarse, sino ahí va a cerrar la danza y van a quedarse ahí sintiendo, y ojalá puedan escribir su experiencia. Me encantaría que la compartieran el viernes, si es que es posible para ustedes, si es que les dio tiempo de hacerlo. Y bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias. Yo sé que lo que yo les he propuesto es tal vez totalmente raro para muchos de ustedes, pero créanme, desde mi propia experiencia, y como diría Carl Rogers, mi experiencia me avala, más que cualquier conocimiento teórico, más que cualquier universidad, maestría, whatever, mi vida me avala. Esto que yo he compartido con ustedes es porque yo lo he probado y funciona. Entonces, gracias, de verdad, gracias por darse la oportunidad, gracias, no me voy a cansar de darles las gracias. Y bueno, les mando un beso, ha sido un verdadero placer caminar junto a ustedes. Chao.